Buenas noches a todos. El tema que voy a tratar hoy día es un tema muy importante dentro de lo que representa el tópico de las urgencias, ¿no? Las emergencias en general. Los pacientes con traumatismos o enfermedades que llegan a la emergencia oftalmológica deben tener un manejo muy especial. Lógicamente, muchos de ellos van a tener que ser derivados al especialista, pero sin embargo existen formas en que el médico general o el que hace la primera asistencia puede ayudar no solamente a aliviar los síntomas del paciente, sino en el pronóstico visual del paciente, que posteriormente es lo que más interesa, ¿no? Uno de los primeros puntos es acerca del ojo rojo, o sea, el síntoma que caracteriza mucho las emergencias con las que llega el paciente. El ojo rojo es un síntoma muy común, que muchas veces llama la atención, como en este caso, como vemos en la imagen, ¿no? Sin embargo, podemos mencionar que es todo un síndrome el ojo rojo, ya que puede estar debido a diferentes causas. La característica es, como su nombre indica, la hiperemia conjuntival, ¿no? El enrojecimiento no solamente puede afectar a la conjuntiva, sino a todo lo que es el segmento anterior, y puede estar acompañado de síntomas como dolor ocular o irritación, blefarospasmo, lagrimeo, etc., ¿no? De acuerdo a eso lo vamos a clasificar en tres formas. Lo que es la hiperemia conjuntival superficial, puede ser una hiperemia ciliar o periquerática y una hiperemia mixta. Cuando hablamos de hiperemia conjuntival o superficial, nos referimos a aquel ojo rojo que generalmente es indoloro, pero que puede causar molestias al paciente, como sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, cierta incomodidad. Lo característico de la hiperemia conjuntival es que básicamente el enrojecimiento se da en la zona del saco conjuntival y de la periferia de la conjuntiva, ¿no? Sin comprometer mayormente lo que es el limbo corneal. En la hiperemia o en el enrojecimiento ciliar o periquerático es más bien lo contrario, ¿no? Como vemos en este esquema, en esta fotografía, ya el enrojecimiento aparece un enrojecimiento a nivel de lo que es el limbo corneal. Las causas del ojo rojo superficial, en su mayoría, son causas, vamos a decirlo así, que no ameritan una gravedad importante, ¿no? Como por ejemplo la conjuntivitis, ¿no? En esta fotografía vemos, por ejemplo, que acompañan al enrojecimiento o la hiperemia los folículos en saco conjuntival inferior, que es característico de la conjuntivitis. Es un enrojecimiento caracterizado por una coloración rojo ladrillo, se puede identificar las ramificaciones cuando uno ve el enrojecimiento de la conjuntiva, las ramificaciones de los vasos. Y como dije anteriormente, es mayor intensidad en los sacos conjuntivales y en la periferia. Si nosotros agregamos colirios vasoconstrictores como la feniletrina, la adrenalina, va a haber una desaparición aumental en el enrojecimiento, ya que es superficial. En el ojo rojo de tipo ciliar, la inyección ciliar profunda, ya el compromiso es a nivel de los vasos epiesclerales o esclerales, ¿no? Entonces ahí va a haber una coloración un poco más intensa, un rojo intenso, rojo vinoso, y se da mayor intensidad alrededor del limbo, como habíamos mencionado anteriormente. No desaparecen cuando uno instila vasoconstrictores, y es típico de las inflamaciones profundas en el ojo. Entonces cuando vemos una inyección ciliar ya debemos pensar en un problema más severo, ¿no? Una queratitis, una uveitis anterior, etc., ¿no? Casi siempre está acompañada de dolor, y hay cambios, se pueden encontrar en el paciente cambios en la pupila, ¿no? En lo que se refiere al tamaño de la pupila, a su reacción frente a la luz, ¿no? Este es un ejemplo de una inyección ciliar mixta, ¿no? Hay un cuerpo extraño en la córnea, se puede apreciar por acá. Este cuerpo extraño en la periferia corneal viene en la reacción inflamatoria que genera, ¿no? Por supuesto, este paciente debe presentar mucha incomodidad. El otro tipo o mejor dicho, la otra causa de ojo rojo que vemos en la emergencia muy común es la hemorragia subconjuntival, llamada también hiposparmo. Llama mucho la atención al paciente, llega asustado muchas veces a la emergencia creyendo que tiene algo muy grave.
Sin embargo, a la hora de hacer el examen, este representa la acumulación de sangre debajo de la conjuntiva debido a la rotura de algún vaso superficial, ¿no? Nunca sobrepasa la córnea. Otra de sus características es que se extiende homogéneamente, es un color rojo intenso. La cantidad de sangre es muy variable, ¿no? A veces incluso puede comprometer casi la totalidad de la superficie subconjuntival. Y su resolución es espontánea. Al paciente hay que explicarle, calmarlo, evitar su estado de ansiedad con el que llega muchas veces y decirle que eso se va a resolver espontáneamente en más o menos 1 o 2 semanas, dependiendo de la cantidad de sangrado que haya ocurrido. Como causas de la hemorragia subconjuntival son muy diversas. Al paciente, cuando se le pregunta generalmente si ha tenido algún traumatismo, la mayoría de veces dice que no. Entonces, ¿cómo ocurrió? Hay muchos factores. Los pacientes suelen ser pacientes hipertensos crónicos, suelen ser diabéticos, o simplemente han tenido un estado de tensión o estrés que les ha provocado la aparición de esta hemorragia conjuntival, ¿no? Sin embargo, hay que descartar también de que pacientes que se presentan recurrentemente este tipo de signos no tengan una displasia sanguínea, ¿no? Al paciente, entre otras recomendaciones, hay que indicarle que debe evitar las maniobras de Valsalva y el ejercicio físico intenso, básicamente un reposo relativo, ¿no? Por lo que respecta al ojo rojo, hay básicamente 2 situaciones, hasta 3 situaciones típicas que nosotros podemos encontrar en la emergencia, ¿no? El ojo rojo sin dolor es probablemente un problema superficial, como una conjuntivitis, por ejemplo, ¿no? En la cual vamos a ver que la pupila no está alterada, ¿no? Hay una secreción que se caracteriza generalmente por la conjuntivitis infecciosa, se caracteriza por algún tipo de secreción. Y más que dolor, lo que el paciente refiere es molestia, ¿no? A nivel de la superficie ocular. El otro tipo de dolor, de ojo rojo sin dolor es, como habíamos visto anteriormente, las hemorragias conjuntivales, ¿no? Pero existe un tipo de ojo rojo, síndrome de ojo rojo, que se acompaña de dolor. Como dije anteriormente, hay que identificar bien lo que es dolor y diferenciarlo de lo que son las molestias o el ardor que a veces refiere un paciente, ¿no? Nunca hay que pensar en una conjuntivitis cuando el paciente dice que le duele y está con el ojo rojo, sino que más bien hay que sospechar de cuadros más severos, ¿no? Cuando nosotros encontremos una triada sintomática en el segmento anterior caracterizada por fotofobia, lagrimeo, blefarospasmo, y acompañado de eso una inyección periquerática, hay que pensar en 3 patologías importantes. Glaucoma agudo, ese paciente puede estar haciendo un glaucoma agudo, puede tener una uveitis anterior o una queratitis. La queratitis puede estar determinada tanto por algún agente infeccioso o quizás alguna exposición prolongada a la luz, etc., ¿no? Importante es evaluar el reflejo pupilar. Si hay un reflejo fotomotor apropiado, el tamaño de la pupila. Algunos de los pacientes refieren ver halos de luz, ¿no? En la queratitis, por ejemplo. Evaluar la agudeza visual del paciente, eso siempre es muy importante. Evaluarla y consignarla en la historia clínica de la emergencia. Entonces, había mencionado que son 3 las patologías importantes de lo que nosotros debemos descartar como síndrome de ojo rojo con dolor. Vamos a hablar un poco de lo que es glaucoma agudo. Se refiere al glaucoma agudo a un cese brusco del flujo de humor acuoso a través de la malla trabecular. Este cese brusco se puede deber, entre otras causas, la más frecuente, a lo que se llama una seclusión pupilar, es decir, la oclusión del iris en 180 grados sobre la cara anterior del cristalino. ¿Qué es lo que provoca esto? Esto provoca el abombamiento de la parte periférica del iris y la oclusión subsecuente de toda la malla trabecular. Al estar ocluida la malla trabecular, la presión intraocular sube bruscamente, ya que no hay un drenaje adecuado del humor acuoso. Esta subida brusca y constante de la presión intraocular puede llevar al daño irreparable del nervio óptico. Entonces, para que esto se dé, existen algunas circunstancias que nosotros podemos averiguar e indagar en el paciente, ¿no? Por ejemplo, pacientes, lógicamente, estos pacientes están anatómicamente predispuestos, tienen un ángulo capilar estrecho u ocluible. Y es típico, a veces o siempre, que el paciente refiere que ha estado en una habitación oscura, viendo televisión. ¿Por qué? Porque esto provoca una midriasis media que puede desencadenar el problema de la seclusión pupilar que les había mencionado, ¿no?
Estos son los síntomas y signos que puede presentar un paciente que está haciendo un glaucoma agudo, además del ojo rojo y del dolor, ¿no? Por ejemplo, tenemos, puede estar viendo visión de halos cuando ve las luces, alrededor de las luces ve halos, ¿no? La disminución de la acuosidad visual, el paciente que está con glaucoma agudo disminuye su acuosidad visual notablemente, presenta fotofobia, puede haber síntomas de náusea, vómitos. A la hora que hacemos el examen, evidentemente elevación de la presión intraocular mayor de 30 a 40 milímetros de mercurio, la pupila está fija, no hay reacción pupilar a la luz, generalmente midriasis media a reactiva, hay una inyección periquerática, el edema corneal. Con solo iluminar con una linterna nosotros podemos darnos cuenta que la transparencia de la córnea está alterada, ¿no? Y eso es indicativo de edema corneal. Los vasos iridianos están engrosados. Puede haber incluso reacción inflamatoria en la cámara anterior, evidenciada por un Tyndall, ¿no? En algunos casos. Bueno, la gonioscopía es un examen que nosotros hacemos, nos va a revelar exactamente lo que les dije anteriormente, el cierre de la malla trabecular. Evaluar siempre el ojo contralateral, ¿no? Porque también probablemente en un paciente que ha desarrollado glaucoma agudo también tenga una tendencia a desarrollarlo en el otro ojo. Cuando ya pasan más tiempo y no se ha podido resolver el cuadro, pueden aparecer ya signos de cronicidad, de lo que se llama atrofia por isquemia, ¿no? Atrofia iridiana, las sinequias posteriores, es decir, el adosamiento del borde pupilar hacia la cara anterior del cristalino. El glauconflequia viene a ser un signo de necrosis de la cápsula anterior del cristalino. Y la atrofia óptica, ¿no? Este es, por ejemplo, un glaucoma agudo, típico. Este paciente tiene mucho dolor, llega con ojo rojo, no ve bien, y a la hora que lo examinamos, la córnea totalmente edematosa, ¿no? La pupila reactiva, midriasis media. ¿Qué hacer con estos pacientes? En la emergencia, esto constituye una urgencia, verdaderamente, ¿no? Ya que en 24 o 48 horas el paciente puede tener una pérdida de visión permanente debido al glaucoma agudo. Entonces podemos utilizar agentes osmóticos o hiperosmóticos, ¿no? Podemos disponer de manitol y si no disponemos de manitol sirve la glicerina. ¿Cómo se debe administrar la glicerina? 1 a 1.5 gramos por kilogramo en una dilución al 50%. Siempre hay que dárselo al paciente con una bebida amarga, puede ser por ejemplo un café sin azúcar. ¿Por qué? Porque la glicerina es una sustancia muy dulce, ¿no? Que puede provocar náuseas en el paciente. Su efecto máximo cubre entre media hora y 90 minutos y la duración es de 5 a 6 horas. Hay que tener cuidado con los pacientes que son diabéticos, ¿no? Aunque no es una contraindicación absoluta, hay que tener cuidado con ellos, pacientes diabéticos, para usar la glicerina. El otro agente hiperosmótico que se usa en emergencia es el manitol. Esto lo administramos en infusión endovenosa al 20%, 1 a 2 gramos por kilogramo. Se debe administrar en una infusión lenta entre los primeros 40 minutos a 1 hora, ¿no? Si es que la presión ha logrado bajar menos de 30, podemos suspender y comenzar un tratamiento tópico. Pero si la presión todavía continúa alta, se puede mantener la infusión de manitol por 24 horas en la misma dosis, pero ya en infusión más lenta, ¿no? Hay que tener cuidado con el manitol en pacientes que sufren de neuropatía obstructiva, y no solamente esto, sino también los cardiópatas, ¿no? Ya que, como estamos hablando de agentes hiperosmóticos, el efecto fisiológico que esto produce para bajar la presión intraocular es sacar o disminuir la cantidad de líquido del humor vítreo y llevarlo hacia los vasos, ¿no? Entonces un paciente cardiópata puede sufrir un aumento brusco de volumen, ¿no? Hay que tener cuidado con ellos. También se pueden utilizar inhibidores de la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica es una enzima que es muy importante para la formación del humor acuoso a nivel de los procesos ciliares. Entonces, los inhibidores de la anidrasa carbónica, como la acetazolamida administrada vía oral, 250 miligramos cada 6 horas, o una dosis de ataque de 500 miligramos y luego cada 6 horas, es de gran utilidad, ¿no? También se puede administrar de manera tópica la dorzolamida en gotas, sola o combinada con el timolol, beta bloqueador.
La pilocarpina, que es un agonista colinérgico. La pilocarpina lo que va a hacer es ayudarnos a liberar la malla trabecular, ya que va a provocar miosis, ¿no? Y esto va a relajar un poco el iris y va a liberar la malla trabecular que está obstruida por la raíz del iris. La pilocarpina 2% se debe administrar una gota cada 5 minutos, 2 dosis, y luego una gota cada 6 horas. Prednisolona se puede usar en un paciente que tiene un glaucoma agudo, ya que, como hemos visto, muchos de ellos se presentan con reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, acetato de prednisolona, una gota cada 4, cada 6 horas, ayuda a liberar las molestias. Es importante mencionar que todo este tratamiento que se da a un paciente con glaucoma agudo, el único objetivo que tiene es salvar el estado agudo de hipertensión ocular, nada más, puesto que el tratamiento definitivo, una vez que se ha resuelto el proceso agudo, es la intervención quirúrgica, ya sea a través de una iridotomía con láser, que es lo más conveniente, o una iridectomía tradicional, ¿no? Y no solamente en el ojo que ha sufrido el ataque agudo, sino en el ojo contralateral también. El otro tipo de síndrome de ojo rojo con dolor y con inyección periquerática que se presenta con cierta frecuencia también es la uveitis aguda, la uveitis anterior idiopática. La gran mayoría, como dice ahí, son idiopáticas, ¿no? O sea, no encontramos una razón, una causa específica de su origen, ¿no? Al paciente siempre, por supuesto, hay que pedirle una batería de exámenes, ¿no? Pero la gran mayoría de veces son idiopáticas estas uveitis anteriores, ¿no? Caracterizado por dolor, hay disminución de la visión y un enrojecimiento ocular periquerático, ¿no? También estos pacientes suelen presentar fotofobia y, al contrario de lo que era el glaucoma agudo, cuando nosotros vemos la pupila suele estar miótica. A la hora de hacer el examen podemos encontrar una reacción inflamatoria, esto es característico, las uveitis agudas anteriores, caracterizado por la presencia de Tyndall o Flare. Tyndall es la presencia de células inflamatorias que uno puede ver como en esta imagen, por ejemplo. Lógicamente, para eso nos ayudamos de una lámpara de hendidura. Las células que flotan dentro de la cámara anterior, el Tyndall puede ser de diversos grados, y el Flare se caracteriza más bien por una opacidad o acumulación de proteínas dentro de la cámara anterior. Ambos signos, el Tyndall y el Flare, son signos muy característicos de una reacción inflamatoria de una uveitis. Los precipitados queráticos, como les decía, miosis, nódulos iridianos, que es más raro de presentarse, y las sinequias posteriores también son típicas del cuadro de uveitis. Por ejemplo, acá los los precipitados queráticos, que pueden ser de dos tipos: precipitados queráticos finos y los precipitados queráticos en grasa de carnero, llamados así, ¿no? Los precipitados queráticos gruesos suelen ser signos o estar asociados más que todo a procesos granulomatosos, ¿no? Sífilis, tuberculosis. Las sinequias posteriores, este es un paciente con una reacción inflamatoria que ha ocasionado que el borde pupilar se pegue o se adhiera a la cara anterior del cristalino. Eso llamamos sinequias posteriores. Cuando dilatamos estas pupilas, lo que vemos es esto, ¿no? Con mayor claridad, como el iris en algunos puntos ya se ha despegado, pero acá todavía queda adherido a la cara anterior del cristalino. En cuanto a lo que es el tratamiento de las uveitis anteriores, lógicamente el fármaco de elección o lo que necesita el paciente son los corticosteroides, ¿no? De aplicación tópica. Los cicloplégicos también son muy importantes, puesto que van a ayudar a evitar justamente esas sinequias que había mencionado al dilatar la pupila, y también nos van a ayudar a aliviar el dolor, ya que el efecto que tiene también es al relajar y a paralizar el reflejo pupilar, va a ayudar a disminuir el dolor que presenta el paciente. Entonces, básicamente estos son los fármacos de tratamiento, ¿no? Corticoides y cicloplégicos. El otro cuadro de ojo rojo doloroso son las queratitis. Se caracterizan por la inflamación de la córnea en diversos grados y en diverso grado de profundidad también, y casi siempre están asociados a la aparición de úlceras corneales.
Las úlceras corneales vienen a ser pérdida de sustancia que pueden ser superficiales, es decir, afectar al epitelio, o a veces también al estroma corneal. Las causas son diversas, ¿no? Por ejemplo, exposición prolongada a causas físicas, como por ejemplo la luz, pacientes que trabajan en soldadura, por ejemplo. Hay formas neurotróficas. Los pacientes que son portadores de lentes de contacto son pacientes también que tienen como factor de riesgo el uso de lentes de contacto, y los traumatismos. Cuando uno instila gotas de un anestésico tópico como la proparacaína, por ejemplo, combinada con una sustancia colorante que nosotros utilizamos mucho, que es la fluoresceína, y luego la iluminamos con unas de luz de cobalto, vemos claramente las lesiones a nivel del epitelio corneal, ¿no? Es un paciente con una queratitis actínica. Aquí igualmente, ¿no? Estos pacientes presentan fotofobia, ya que, como sabemos, la córnea es una superficie que está bien inervada, entonces las inflamaciones a nivel del epitelio, del estroma corneal, van a provocar ya sea dolor, blefarospasmo, lagrimeo, intolerancia a la luz. Las úlceras que son de tipo infeccioso pueden ser debidas a gérmenes bacterianos, virus o incluso hasta protozoarios, ¿no? Y para que se produzcan debe ser necesario que se altere el epitelio corneal. También son frecuentes en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y tener siempre en cuenta ese dato. Como había mencionado anteriormente, los portadores de lentes de contacto, sobre todo aquellos que no tienen un buen hábito de uso, no saben usar el lente de contacto, ¿no? Los pacientes que presentan el denominado ojo seco, síndrome de disfunción lagrimal, los inmunodeprimidos, son personas que tienen un mayor riesgo de queratitis infecciosas, ¿no? Como había mencionado, los agentes infecciosos son de diverso tipo. Podemos orientar nuestro diagnóstico solamente en base al examen clínico, ¿no? Bueno, en este paciente tenemos un paciente que tiene una sutura corneal y en el extremo inferior de la sutura se ha producido un absceso, como vemos acá. Un absceso. Este es un paciente que tiene obviamente una infección, probablemente por estafilococo, y lo que podemos ver también en la cámara anterior, un hipopio que se ha formado, ¿no? Este también es una queratitis bacteriana. Está teñido con fluoresceína, por eso que podemos ver cómo tiñe en la superficie corneal desepitelizada, ¿no? También un hipopio acá en la parte inferior, la cámara anterior. Una reacción inflamatoria que ha ocasionado adyacente a la úlcera un edema corneal. Este paciente probablemente tenga la visión muy disminuida. La característica de una queratitis herpética es la úlcera dendrítica, ¿no? La úlcera tiene forma ramificada y tiñe bastante bien con la fluoresceína. Esta es una queratitis por acantamueva, que es un protozoario, ¿no? Los pacientes generalmente refieren haber estado en una piscina o haber utilizado agua contaminada, ¿no? Lo típico de las úlceras por acantamueva es esta forma en anillo, ¿no? Que presentan. Y son muy dolorosas, a diferencia de las queratitis por hongos. Por ejemplo, las queratitis micóticas se caracterizan más bien por el paciente no presenta tanto dolor, en realidad, ¿no? Y el antecedente de las queratitis micóticas, preguntar al paciente siempre a qué se dedica, porque la mayoría de ellos han sufrido traumatismos con vegetal. Bien, como dice acá, si se sospechamos de una queratitis microbiana, hay que evitar en lo posible el uso de colirios anestésicos. ¿Por qué? Porque estos retrasan la reepitelización, la cicatrización corneal y también negativizan los cultivos. También en estos pacientes hay que evitar en lo posible el uso de corticoides, ¿no? Sobre todo si tenemos sospecha de una queratitis herpética o micótica. Bueno, lo que mencionaba, algunos signos que nos pueden orientar al diagnóstico, a la etiología de la queratitis. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto que es que en las emergencias muchas veces también se ven pacientes que llegan diciendo que han perdido la visión de manera brusca. Hay algunas formas de, caracterizar este tipo de síndrome, ¿no? Pero lo más importante es descartar que no se traten de
alteraciones a nivel vascular. Entonces, la visión, las pérdidas agudas de visión se pueden dividir en dos tipos: aquellas que son de origen ocular y aquellas que son de origen extraocular. Las de origen ocular pueden ser vasculares o no vasculares, igualmente las de origen extraocular. La retina es un tejido que tiene su exigencia metabólica es muy elevada, y por lo tanto, cuando hay un cese de la irrigación a nivel de la retina, se puede producir disminución de la visión de manera brusca, y a veces de forma permanente, dependiendo del grado de extensión que tenga la lesión, ¿no? Se pueden presentar alteraciones vasculares tanto venosas como arteriales. Aquí, por ejemplo, tengo dos ejemplos, lo que son las obstrucciones vasculares a nivel de la retina. Un paciente con obstrucción de la vena central de la retina generalmente presenta esto, ¿no? Hemorragias características, hay edema de papila, hay también exudados blandos, y esto de acá puede estar haciendo, o puede orientarnos a que el paciente puede estar haciendo una isquemia retinal, ¿no? La obstrucción de la vena central de la retina puede ser isquémica o hemorrágica, siendo la más grave de ella la obstrucción isquémica. Pero esto es característico encontrar, lógicamente esto se va a ver al fondo de ojo, ¿no? En cambio, las obstrucciones arteriales, lo que se ve es una palidez notable en la retina, ¿no? Hay el trayecto de las arterias está fragmentado, y otro signo característico es lo que se denomina el signo de rojo cereza, ¿no? De la mácula. Esa es la zona de la fobia. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce porque hay un contraste. Cuando la retina está bien irrigada, es de un color rosado. La zona de la fobia es una zona muy delgada, en donde se trasluce fácilmente los vasos subcoroideos. Cuando la retina, vuelvo a repetir, está bien irrigada, este contraste no es muy notorio, pero cuando ha habido obstrucción de la irrigación y ya la retina se vuelve muy opaca, entonces ese contraste con la zona de la fobia se nota más, dando este signo característico, ¿no? Las causas de las obstrucciones vasculares a nivel de la retina son diferenciadas, dependiendo de si se trata de una obstrucción arterial o de una obstrucción venosa. En las obstrucciones arteriales generalmente se producen por émbolos, ¿no? En lo más frecuente es de la carótida interna. Entonces, también puede ser, sin embargo, debido a espasmos, lo que se denomina las famosas amaurosis fugaz, ¿no? O también por endarteritis. Las causas de las obstrucciones venosas son más que todo por trombos, ¿no? Estos trombos suelen producirse en lugares en donde hay éstasis de la irrigación, ¿no? En donde hay enlentecimiento del flujo sanguíneo, por ejemplo, a nivel de la lámina cribosa o a nivel de los cruces arteriovenosos, ¿no? Es ahí donde suelen producirse estos trombos que van a producir obstrucciones venosas. Una obstrucción venosa, una obstrucción vascular, siempre que se sospeche, debe ser referida al oftalmólogo, ¿no? Estos procesos, muchos de ellos suelen resolverse, por ejemplo, las obstrucciones de la vena central de la retina, sin ninguna secuela, pero algunos de ellos que tienen isquemia marcada pueden derivar en consecuencias graves, pérdida de visión grave y permanente para el paciente. Entonces, por eso es muy importante la identificación de estas situaciones y la adecuada referencia al oftalmólogo. Otro tipo o otra causa de pérdida visual aguda en la emergencia son aquellas causas oculares, pero que no tienen relación con la vasculatura retinal. Acá podemos hablar, por ejemplo, de los hemovítreos. Este es un paciente a la hora de hacer el fondo de ojo no vemos nada. Entonces, este paciente, lo que sucede es que el vítreo está completamente saturado, ¿no?, de sangre. O los desprendimientos de retina, ¿no? Aunque los desprendimientos de retina en pacientes que llegan a la emergencia son generalmente pacientes que hayan tenido un antecedente, por ejemplo, pacientes que son miopes altos o que ya han recibido un tratamiento profiláctico con láser periférico, quizá para algún desgarro, alguna lesión predisponente, diabéticos también. En los traumatismos es raro encontrar un desprendimiento de retina. Aquí vemos uno en donde también se puede observar acá un desgarro, ¿no? Este es un desprendimiento reumatógeno, y sangre también en el vítreo. Entonces, esto también es una causa de que el paciente disminuye su visión de forma aguda.
Como recomendación importante, cuando un paciente presenta un hemovitrio, hay que indicarle que descanse con la cabeza levantada por lo menos 30 a 45 grados. Esto va a permitir decantar el sangrado y un aclaramiento más rápido, ¿no? Hay que también hacer notar que el paciente, hay que explicarle que cuando se presenta este tipo de sangrados en el nivel del vitrio, hay que esperar que se resuelva para luego hacerle una exploración más detallada, puesto que, como vemos, si no podemos ver la retina, no podemos muchas veces saber de dónde está sangrando o a qué se debe el sangrado, ¿no? Las pérdidas visuales que no están relacionadas con patología ocular suelen ser o deben ser, por tanto, de tipo neurológico, ¿no? Como por ejemplo los infartos del nervio óptico, o las inflamaciones del nervio óptico, las neuritis ópticas, pero retrovulvares, ¿no? O los infartos a nivel ya de la corteza cerebral. Estos pacientes deben ser vistos por el neurólogo, el neurocirujano. Otro tipo de pérdida visual que no compromete el globo ocular en sí son las sistémicas. Estenosis a nivel de la carótida, deben ser pérdidas visuales transitorias, como mencionamos, amaurosis fugas, enfermedades cardiovasculares, forman émbolos, ¿no? Y que obstruyen también temporalmente los vasos de la retina, los pacientes diabéticos, o que presentan enfermedades hemorrágicas. Dentro de las emergencias también debemos tocar el tópico de la trauma ocular. A la hora de hacer una evaluación inicial es muy importante recabar toda la información posible, saber cómo se produjo el trauma ocular, cuándo ha ocurrido, ¿no? Y los detalles de que son muy importantes, ¿no? Saber los antecedentes del paciente, ¿no? Si ha presentado enfermedad ocular previa, enfermedades sistémicas, si es alérgico, si toma alguna medicación, si ha tenido una cirugía ocular previa. Lo más importante debemos tener en cuenta para evaluar un paciente que ha sufrido un trauma ocular es no hacer más daño. Por lo tanto, si nosotros sospechamos de que hay un cuerpo intraocular y por lo tanto ha habido hay una penetración a nivel del globo ocular, lo más aconsejable es no manipular mucho el ojo del paciente, ¿no? Puesto que podemos hacer más daño. En el examen, la primera regla, como decía, ¿no? Descartar que haya un ojo abierto, un ojo perforado, tomar siempre la agudeza visual del paciente, examinar la motilidad ocular, el reflejo pupilar, si hay asimetría o no al evaluar el reflejo de ambas pupilas. En la inspección se buscan siempre signos de perforación, ¿no? Es decir, soluciones de continuidad a nivel de la conjuntiva, la córnea. Cuando nosotros vemos una cámara anterior, y esto sí se puede ver con una linterna, está estrecha o el iris está prácticamente adosado a la cara posterior de la córnea, debemos sospechar de que hay un ojo perforado, ¿no? Porque se ha perdido líquido de la cámara anterior. O cuando vemos el prolapso del iris también, ¿no? Bueno, eso sería ya un signo más evidente. Nos valemos acá también para evaluar de la tinción con fluoresceína, ¿no? Hay un signo que se denomina el signo de Seidel positivo. Cuando nosotros colocamos la fluoresceína a nivel de lo que nosotros sospechamos es una laceración del córnea y esta se aclara rápidamente, o sea, hay un flujo de líquido que hace que desaparezca la tinción rápidamente. Eso nos indica un signo positivo de que hay una perforación a nivel del córnea, ¿no? Hay que evaluar también si hay la presencia de sangre dentro de la cámara anterior. Aunque nosotros no dispongamos de una lámpara de hendidura, como yo había mencionado anteriormente, hay muchos datos que se pueden obtener utilizando una lupa o una linterna, ¿no? Por ejemplo, si hay reflejo rojo, o sea, si no vamos a poder hacer un fondo de ojo, por lo menos podemos saber si es que el reflejo rojo está presente, ¿no? Iluminando esa pupila. Cuando no lo notamos, no vemos este reflejo rojo, es porque probablemente exista una hemorragia interna, un hemovitrio, ¿no? O una catarata traumática. En algunos casos se debe estimar también o se debe evaluar el campo visual del paciente mediante el examen por confrontación. La presión intraocular hay que tener cuidado acá porque al no disponer de un tonómetro, que es el tonómetro de Goldmann, el adecuado, la manipulación con los dedos puede ser, como dije anteriormente, provocar mayor lesión al paciente, ¿no? Siempre y cuando se sospeche de una herida perforante. ¿Cómo evaluar la presión intraocular cuando no tenemos un tonómetro a la mano?
con los dedos, ¿no? Siempre que hayamos descartado una perforación. Se hace la palpación con la yema del dedo y se comparan ambos globos oculares por encima del párpado superior. O también se puede hacer comparándolo con la consistencia de la punta de la nariz. Uno toca la punta de la nariz y si es similar o mayor la dureza del globo ocular, pues probablemente la presión intraocular está elevada. Hay que evaluar signos clínicos a la hora que uno evalúa un paciente con trauma ocular, y esto se puede presentar en diversos tejidos del globo ocular. Por ejemplo, en los párpados, ¿qué es lo que hay que ver? Si existen abrasiones, laceraciones, los hematomas y alteraciones de la motilidad, ¿no? La conjuntiva puede haber, como ya mencionamos anteriormente, hemorragias conjuntivales, equimosis, laceraciones de la conjuntiva. Hay un aspecto muy importante sobre las hemorragias conjuntivales, por ejemplo, es que cuando un paciente tiene una hemorragia conjuntival después de un traumatismo, no debemos minimizar este hecho, porque muchas veces la hemorragia está ocultando una herida, ¿no? Una herida escleral. Bueno, lo que me mencionaba también, tener cuidado de no manipular los párpados si es que tenemos sospecha de una herida perforante. Igualmente los médicos o los que atienden la emergencia no deben suturar un párpado hasta no estar seguros de que no hay una lesión de la vía canalicular, es decir, de la vía lagrimal. En la córnea, lo que hay que ver son si existen abrasiones superficiales, presencia de cuerpos extraños. Hay que revisar los fondos de saco si es que hay un cuerpo extraño en la córnea, siempre, evertir el párpado superior, siempre. Y el reflejo corneal, ¿no? Esto se puede hacer, como decía, con una linterna. Si el reflejo corneal está disminuido, no hay una transparencia adecuada, esto nos indicaría un edema corneal. Cuando el paciente refiere dolor intenso, blefarospasmo y lagrimeo, más una inyección periquerática, ya habíamos mencionado que debemos sospechar, ¿no? La disminución de la agudeza visual, hay que evaluarla también si está afectada el área pupilar, es decir, un paciente que tiene un cuerpo corneal y un edema adyacente, por ejemplo, en una zona que no está afectando el área pupilar, probablemente ni siquiera tenga una disminución de visión, pero un paciente que tiene un edema corneal en el área pupilar sí lo va a notar, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que presenta una donación corneal. Bueno, acá ya tenemos el párpado evertido, ¿no? Y fíjense cómo encontramos, a veces, cuando no hacemos esta maniobra, pueden pasar desapercibidos estos cuerpos extraños, que lo que hacen es lacerar la córnea, porque el paciente con cada parpadeo que hace va a producir más lesión sobre la superficie corneal. Este es un cuerpo metálico incrustado en la córnea. Luego vamos a ver cómo se manejan este tipo de situaciones, ¿no? Hay que revisar también la esclera y la córnea adyacente, ¿no? Si hay heridas penetrantes. Fijarse bien también en los siguientes signos, ¿no? Si sobresale tejido oscuro, por ejemplo, a nivel del limbo corneal, es una protrusión de uvea o de iris, ¿no? Un prolapso uveal. La deformidad de la pupila. Muchas veces nosotros iluminamos la pupila y no necesitamos equipos muy especializados, vemos que la pupila está deformada, ¿no? Ya nos está indicando de que ahí ha habido una laceración, ¿no? Si emana líquido de la córnea o del limbo corneal, el humor acuoso, el signo de Seidel que te mencionaba anteriormente, aquí sí se utiliza la fluoresceína como un anestésico, ¿no? También podemos evaluar cómo está la cámara anterior, si está estrecha o si está colapsada, sugiere la pérdida de humor acuoso. Entonces, todos estos signos que sugieren que ha habido una solución de continuidad a nivel de la córnea, que ha habido penetramiento a nivel de la córnea, de la esclera, de hecho que nos van a orientar a un traumatismo del globo ocular abierto, y eso es una urgencia y una referencia inmediata en un oftalmólogo, ¿no? Bueno, se hace referencia a lo que es la presión intraocular, menor de 10 milímetros de mercurio, se debe sospechar una laceración vulvar. Si en la cámara anterior hay una solución de color rojo, menciona ahí, o sea, sangre en la cámara anterior, que se denomina ifema, o acumulación de una solución blanquecina, que es el hipopium, ¿no? Que también habíamos visto algunas imágenes anteriores. Todo esto puede estar indicando que hay una herida perforante y una contusión ocular severa. El ifema.
acumulación de sangre en la cámara anterior. Este es un trauma ocular cerrado, ¿no? Ya ha producido ifema probablemente como consecuencia de un sangrado en la cara anterior del iris. Un ifema más severo, en donde prácticamente está toda la cámara anterior ocupada por sangre. Este tipo de ifemas se debe actuar, ¿no? En quizás recomendando al paciente que tome la posición sentado, inclinada la cabeza, puede resolver. Pero acá lo más indicado ya sería hacer una paracentesis para drenar esta acumulación de sangre, ¿no? Y el hipopium que vemos acá, los hipopios pueden ser infecciosos o no infecciosos, no siempre están formados por depósitos de pus, como decía anteriormente, ¿no? A veces son no infecciosos. En el iris hay que revisar si hay un movimiento normal del iris, ¿no? Que se llama la iridodonesis. Cuando el paciente mueve el ojo y el iris se mueve de forma anormal, hay que sospechar que la zónula está afectada y por lo tanto puede haber una subluxación del cristalino. La midriasis paralítica, bueno, signo típico de glaucoma agudo, como habíamos mencionado anteriormente. Lo que se llama iridodiálisis es la desinserción de la raíz del iris, que se puede evidenciar en traumas oculares. Esto siempre tiene que ser referido al oftalmólogo, ¿no? Uveitis postraumáticas, en donde hay tinta, alrededor, todo el cortejo característico de las uveitis anteriores. El sangrado del iris puede provocar ifema, ¿no? Un trauma ocular de globo abierto, en donde hay protrusión de la uvea, prolapso uveal, ¿no? El cristalino también puede tener movimientos anormales, ya que, como mencionaba, un trauma ocular puede provocar rupturas de diverso grado a nivel de la zónula, y esto ocasiona luxaciones o subluxaciones del cristalino, ¿no? También un trauma ocular puede ocasionar una catarata traumática, y a veces estas cataratas pueden estar asociadas a alteraciones o laceraciones de la cápsula anterior del cristalino, por lo cual se pierde se va perdiendo el material de la corteza del cristalino, sale a la cámara anterior y esto genera una gran inflamación, ¿no? Siempre que haya perforación en la cápsula anterior del cristalino, hay que sospechar de que un cuerpo extraño ha sido el origen de esto, ¿no? Es decir, la penetración de un cuerpo extraño. En estos casos, referir inmediatamente al oftalmólogo. En el vítreo podemos encontrar que también se puede desprender, tanto en su parte anterior como en su parte posterior, ¿no? O encontrar sangre dentro del vítreo, en hemovítreo. Las hemorragias retinianas por traumas oculares, a veces, la mayoría de veces son de escasa importancia, ¿no? Excepto si afectan la zona central, es decir, la mácula, en donde ya va a haber un compromiso de la agudeza visual. Lo más frecuente que se encuentra en lo que es el polo posterior cuando hay traumas oculares son los edemas retinianos, que pueden ser de dos tipos, periféricos y centrales, ¿no? Los periféricos, que son más frecuentes, suelen pasar inadvertidos para el paciente porque no lo notan generalmente, ¿no? Solamente se evidencia el examen físico, al hacer el punto de ojo. Son más habituales en el cuadrante nasal superior, que se ven como una mancha blanco-grisácea, y se curan espontáneamente, generalmente sin dejar secuelas. Los edemas retinianos centrales se producen, son menos frecuentes, se denomina edema de Berlín, ¿no? O conmoción retiniana. En el fondo de ojo se puede ver una imagen de retina lechosa, ¿no? Que rodea a la fovea, que mantiene su color rosado. Pueden ser transitorios y reversibles, o a veces producir complicaciones, ¿no? Como por ejemplo necrosis de la zona afectada. Esta es una imagen de un edema retiniano central luego de una contusión. Lo que mencionaba, alrededor de la mácula, en el polo posterior, una imagen lechosa, ¿no? Blanquecina, y la mácula conservando su color rojo. Las roturas periféricas pueden ser producidas debido a que un golpe en el ojo, cuando produce deformación, produce también tracción de la base del vítreo, y este vítreo que está adherido a algunas zonas de la retina pueden desgarrar, ¿no? La retina. Estos desgarros pueden ser posteriormente causas de desprendimiento retinal. Existe una patología que ocurre en pacientes politraumatizados, por ejemplo, que han sufrido
lesiones en extremidades o en el tórax, y que debido a embolias grasas, estos émbolos pueden viajar y llegar hasta los vasos de la retina, ¿no? Lo que se denomina la retinopatía de Kuschel. En esta podemos encontrar hemorragias y exudados que están próximos a los vasos, ¿no? Y edema a nivel del lazo papilomacular. Sí, suelen ser siempre de buen pronóstico. En el nervio óptico hay que evaluar si ha habido una abulsión del nervio óptico, es decir, un arrancamiento. Muchas veces los traumas severos pueden ocasionar abulsión del nervio óptico. Neuropatía óptica traumática, disminución de la visión lateral, hay que evaluar el reflejo pupilar. El daño suele ser irreversible, es algo que se trata muy precozmente. Por ejemplo, es una palidez de nervio óptico en un ojo traumatizado, ¿no? Nervio óptico pálido. Evaluar en la órbita la proptosis. Si hay proptosis puede indicar hematoma, ¿no? Retrovulvar, que puede producir isquemia en las estructuras nerviosas. En cambio, si hay en oftalmos, es decir, el globo ocular más no protruido, sino dentro de la cavidad orbitaria, podría estar indicando una fractura en la pared orbitaria. Evaluar también en estos casos los movimientos oculares. Bien, entonces, luego de haber evaluado así a grandes rasgos lo que son algunos signos que se pueden presentar en un paciente con trauma ocular, vemos el manejo, ¿no? En lo que se refiere a la superficie ocular, cualquier herida, por ejemplo, de los párpados, que involucre el canto interno, siempre debe descartarse que no haya comprometido la vía lagrimal. Si ha sido así, no se debe suturar, referir inmediatamente, ya que hay que hacer un procedimiento especial de recanalización, ¿no? En estos pacientes. En cuanto a lo que es la conjuntiva, cuando observamos desgarros, si estos son pequeños, así menores de 3 milímetros, se pueden dejar sin tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero si ya son mayores, hay que suturarlos. No es recomendable generalmente la oclusión en estos pacientes, sí más bien indicar tratamiento con antibióticos tópicos, siempre todos ellos, ¿no? Si vemos que a través del desgarro conjuntival hay pérdida de sustancia o este desgarro es muy extenso, como decía, ¿no? Debe ser referido inmediatamente para suturas. Este paciente que tiene una laceración palpebral, ambos, que compromete el canto interno y que evidentemente acá la vía lagrimal está comprometida, ¿no? En estos pacientes lo que hay que hacer es recanalizar a través de un sondaje primero, ¿no? Unir el punto lagrimal con la vía o el canalículo, porque si no se hace eso el paciente se sutura y luego va a tener pues una epífora constante, lagrima constante, y eso va a ser muy incómodo para el paciente. En lo que respecta a la córnea, cuando diagnosticamos abrasiones corneales, los antibióticos siempre deben estar indicados para evitar infección, cicloplégicos, porque como decía anteriormente, esto causa mucho dolor. El cicloplégico ayuda a calmar el dolor del paciente, y también se pueden usar lágrimas artificiales, ¿no? En la imagen podemos ver una córnea teñida con fluoresceína, ¿no? Y la zona que tiñe es la zona desepitelizada por la abrasión corneal. Pueden ser útiles también en estos casos los lentes de contacto terapéuticos, ¿no? Cuando hay cuerpos extraños enclavados en la córnea, bueno, se pueden a veces extraer con un hisopo, ¿no? Embebido en una sustancia anestésica tópica, pero la mayoría de las veces eso no es posible. Lo que sí se debe hacer siempre es revisar los sacos, los fondos de saco, evertir el párpado siempre, ¿no? Y si no se puede extraer de manera sencilla, como dije, siempre referir al oftalmólogo, ¿no? No hay que nunca intentar extraer un cuerpo extraño utilizando objetos punzantes, ¿no? Sin tener una buena visibilidad. Y también nunca deben prescribirse anestésicos para que el paciente lo use en su casa, ¿no? Los anestésicos retardan el proceso de cicatrización. Esta es la forma como se vierte el párpado. Se puede utilizar un hisopo, párpado vertido, y acá es donde se pueden meter muchas veces cuerpos corneales, que estos sí pueden salir con un hisopo simplemente, ¿no? En caso de cuerpos corneales incrustados, se tiene que hacer bajo una buena visibilidad, es decir, con una lámpara de luz. Acá en este caso se está extrayendo con un estilete. Acá hay un cuerpo corneal metálico. Y luego, esto también se puede hacer, corrientemente lo hacemos con una aguja, ¿no? Una aguja de tuberculina.
hay que tener en cuenta que los cuerpos extraños que de origen metálico siempre dejan un halo, un anillo de óxido, y todo este anillo debe ser retirado, no debe quedar nada. Una vez que se ha extraído todo, siempre va a quedar una escoriación, digamos una úlcera en la córnea. Por lo tanto, el paciente debe ser ocluido, se debe ocluir, porque esto va a ayudar a la repitalización más rápida. La oclusión no debe ser más de 24 horas y el paciente luego de esto debe ser reevaluado y administrar tratamiento antibiótico tópico. En el caso de las heridas perforantes corneoesclerales, como mencioné anteriormente, ya una vez que se ha evidenciado la ruptura del globo ocular, no debe ni siquiera intentarse ningún otro tipo de exploración. A lo mucho, evaluar con la linterna, reflejos, la agudeza visual, y cubrir simplemente el ojo con un apósito estéril. Puede utilizarse un antibiótico en ungüento y referirlo inmediatamente, ¿no? Cuando un paciente tiene una laceración o sea un ojo perforado, la complicación más temible e inmediata son las endoftalmitis. Por lo tanto, el paciente en la hora que es referido debe ser siempre con un tratamiento antibiótico de inicio, ¿no? La recomendación es la siguiente, ¿no? Se puede administrar un tratamiento antibiótico tópico. Algunos dicen que no, pero la recomendación es que sí puede ayudar en la mayoría de los casos, ¿no? Nosotros utilizamos, por ejemplo, lo que son las quinolonas. Se puede hacer ciprofloxacino, moxifloxacino, cada 2, cada 3 horas y referir al paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta que las endoftalmitis son más frecuentes, o mejor dicho, la frecuencia que se presenta cuando hay un trauma ocular abierto oscila entre 2 y 14%, pero este porcentaje aumenta cuando ocurre en un ámbito rural, ¿no? Hasta un 30%, o cuando el paciente ha estado sometido a un trauma con un vegetal, ¿no? Etcétera. Este es un ojo que sufre un traumatismo y que tiene laceración corneal, una laceración grande, una solución de continuidad, hay una perforación corneal. Tiene que ser suturado, pero primero tiene que recibir el tratamiento antibiótico adecuado, como había dicho anteriormente. No se debe manipular. Los antibióticos que se recomiendan son de preferencia por vía parenteral. Los antibióticos por vía parenteral que llegan a penetrar el humor acuoso en alguna medida son las quinolonas, ¿no? Y se deben utilizar, por ejemplo, ciprofloxacino por vía parenteral asociado a cefazolina, o alternativamente vancomicina, que también puede ser útil, asociado a ceftazidima. Mencionar al paciente que debe evitar las maniobras de Valsalva, ¿no? Es probable que el paciente que tiene una laceración vulvar vaya a ser sometido a una intervención quirúrgica, por lo tanto, siempre debe recomendarse al paciente que se mantenga en ayunas, ¿no? Muchas veces los pacientes que van a ser sometidos a ese tipo de intervenciones quirúrgicas que llegan a la emergencia tienen que ingresar a la sala de operaciones, pero tienen que estar preparados adecuadamente, ¿no? Cuando encontramos ifema o iridodiálisis, esto siempre va a ser un signo grave, ¿no? de trauma ocular, por lo tanto debe ser referido inmediatamente porque van a requerir una intervención quirúrgica. En caso de las uveitis postraumáticas, el tratamiento es similar al que ya se ha mencionado para las de tipo idiopático, ¿no? En cuanto a las lesiones de cristalino, cuando hay subluxación o luxación de cristalino, necesariamente el tratamiento es quirúrgico, o cuando se presentan cataratas traumáticas. Sin embargo, la catarata, acá tenemos una imagen de lo que es una catarata traumática asociada a una iridodiálisis, ¿no? La desinserción prácticamente de un cuadrante de la raíz del iris. En las cataratas traumáticas, acá vemos, a veces es necesario, o sea, las intervenciones no necesariamente tienen que ser en el instante, en el mismo momento, porque muchas veces esto está asociado a reacción inflamatoria grande a nivel de la cámara anterior. Entonces, primero tratar esa inflamación y se puede diferir un poco lo que es el tema de la cirugía de la catarata, ¿no? En este caso hay una luxación ya del cristalino, ¿no? Hacia la cámara anterior. También el tratamiento es quirúrgico.
En cuanto al manejo en general de lo que son los traumas oculares que afectan al segmento posterior, es decir, vítreo o retina, como mencionamos anteriormente, cuando hay evidencia de heridas penetrantes, ya sea que se puede evidenciar o no el cuerpo extraño, porque muchas veces el cuerpo extraño no lo podemos evidenciar, ¿no? Sin embargo, ya en alto grado de sospecha, estos pacientes deben ser referidos inmediatamente, ¿no? La oftalmia simpática es una complicación que se presenta en el ojo contralateral de aquel que ha sufrido el traumatismo, ¿no? Entonces, caracterizada por una uveitis bilateral granulomatosa. Suele ser característico que se presente entre las 2 y 8 semanas después del traumatismo. Por lo tanto, esto nos indica que estos pacientes que han sufrido traumatismos oculares deben ser vigilados durante un tiempo más o menos prudente, ambos ojos, no solamente aquel que ha sufrido traumatismo. Una recomendación importante: cuando se haya confirmado la presencia de un cuerpo extraño intraocular, a la hora de tratar de hacer los exámenes pertinentes, como por ejemplo las radiografías, no olvidar que los cuerpos extraños de origen de material metálico, es mejor no realizar la resonancia magnética, ya que si se sospecha de esto, si se realiza esto, puede haber un desplazamiento de ese cuerpo extraño dentro del ojo, ¿no? Otra recomendación importante es que todo paciente debe tener por lo menos una radiografía de órbitas cuando se sospecha un cuerpo extraño intraocular, ya que esto puede traer problemas legales si es que no se hace, ¿no? Acá vemos un trauma ocular de globo abierto, con protrusión de la uvea. Esto ya es visto a través de una lámpara de hendidura, se nota que hay también atalamia, es decir, estrechamiento de la cámara anterior. Y lo que les decía, ¿no? Si este paciente no se hubiese hecho una radiografía, no hubiésemos evidenciado a qué nivel está el cuerpo extraño. Y tampoco es evidente que hay un cuerpo extraño, pero la sospecha es muy grande, ¿no? Entonces acá se hace la radiografía y encontramos un perdigón a nivel de la órbita. Bueno, finalmente quiero recalcar algunos puntos de cuándo se debe referir a un traumatismo ocular como una verdadera emergencia. Esto sobre todo para tener en cuenta porque algunos pacientes llegan a la emergencia referidos como tales y sin embargo no lo son, ¿no? Entonces, cualquier paciente que se sospeche de un ojo perforado o que tenga un cuerpo extraño intraocular inmediatamente debe ser referido al oftalmólogo, ¿no? O aquel que ha sufrido una neuropatía óptica traumática. Los ifemas o hemovitrios traumáticos deben ser referidos dentro de las primeras 24 horas. Cualquier paciente que tenga un cuerpo extraño enclavado en la córnea y que no haya sido posible su extracción de la manera como les expliqué anteriormente, también debe ser referido, puesto que esto debe ser hecho a través de la lámpara de hendidura. Y los pacientes que tienen traumas contusos, ¿no? Deben ser referidos, aunque no con tanta urgencia como los que tienen la trauma ocular perforante, ¿no? Salvo que se haya producido una hemorragia intraocular o una pérdida visual severa, ¿no? Entonces todos estos pacientes ameritan una referencia urgente al oftalmólogo. Bueno, eso sería todo por lo que respecta a las urgencias oftalmológicas.